$300 millones. Eso recaudó una película que ningún estudio quiso financiar, The Passion of the Christ, dirigida por Mel Gibson en 2004, se convirtió en la cinta con clasificación R más taquillera en la historia de Estados Unidos durante casi 2 décadas. $30 millones de presupuesto, todo salido del bolsillo de Gibson, porque Hollywood le cerró cada puerta. La historia oficial dice que fue una apuesta arriesgada que salió bien. Y eso es cierto. Pero hay otra historia, una que ocurrió detrás de las cámaras, que Gibson guardó durante años y que solo ahora ha empezado a contar con detalle. En enero de 2025, Mel Gibson se sentó frente a Joe Rogan durante más de 3 horas. Lo que comenzó como una conversación sobre cine y fe se transformó en algo distinto. Gibson habló de incidentes en el rodaje que su equipo todavía no puede explicar de forma racional. Habló de actores que entraron al set como una persona y salieron como otra. Habló de una industria que no solo rechazó su película, sino que intentó activamente destruirla. Y habló de un proyecto nuevo, una secuela que lleva casi una década en preparación, tan ambiciosa que él mismo la describe con una palabra que nadie esperaría escuchar de un cineasta católico devoto. Lo que voy a compartir no es una lista de curiosidades sobre un rodaje. Es la historia completa de lo que se intentó ocultar, lo que se resistió a desaparecer y lo que todavía está por venir. Si las historias que la industria prefiere mantener en silencio son las que más te interesan, quédate hasta el final, porque lo que Gibson reveló en esa entrevista no termina donde crees. Para entender lo que pasó en el rodaje, primero hay que entender lo que pasó antes. Gibson llevaba años con la idea de filmar las últimas 12 horas de la vida de Jesús, no como una épica bíblica convencional con paisajes grandilocuentes y diálogos solemnes, sino como una experiencia visceral, filmada en arameo y latín, sin subtítulos en la versión original, diseñada para que el espectador sintiera el peso físico y emocional de lo que estaba viendo. Cuando presentó el proyecto a los estudios, la respuesta fue uniforme. Nadie quiso tocarlo. Las reuniones se cancelaban. Las llamadas no eran devueltas. Colaboradores que habían trabajado con él durante años se distanciaron sin explicación. Gibson lo describió ante Rogan con precisión. No fue solo desinterés comercial, fue rechazo activo. Según él, existía un doble rasero evidente. Otras tradiciones religiosas recibían tratamientos respetuosos y matizados en pantalla, pero las narrativas cristianas enfrentaban un escepticismo que bordeaba la hostilidad. Los proyectos con temática cristiana eran descartados como anticuados, demasiado serios o desconectados del público contemporáneo. Cuando todas las vías de financiación convencional se cerraron, Gibson tomó una decisión que definió todo lo que vino después. Puso $30 millones de su propio patrimonio. Reunió un equipo de personas que compartían su visión y que no temían las consecuencias profesionales de asociarse con un proyecto que Hollywood había declarado indeseable. El rodaje se llevó a cabo en Matera y Craco, en el sur de Italia, y en los estudios Cinecittà de Roma. Desde los primeros días, algo en la atmósfera del set era distinto. Jim Caviezel, el actor elegido para interpretar a Jesús, asumió el papel con un compromiso que fue mucho más allá de lo profesional. La cruz que cargaba en las escenas de la Vía Dolorosa pesaba más de 30 libras. Durante una toma del flagelo, los extras que manejaban los látigos fallaron en la coordinación y Caviezel recibió golpes reales. Al menos en 2 ocasiones, los impactos fueron directos. Uno de ellos le dejó sin aliento y con las manos ensangrentadas. En otra escena, sufrió una luxación de hombro que se puede percibir en la película si se sabe dónde mirar. Pero lo que Gibson contó a Rogan fue más allá de las lesiones físicas. Durante la filmación de la escena del Gólgota, un rayo cayó sobre el set. No fue una tormenta generalizada. Fue una descarga aislada que impactó cerca del equipo. Jan Michelini, asistente de dirección,
recibió 2 descargas eléctricas en distintos momentos del rodaje. Según varios testimonios del equipo, el propio Caviezel también fue alcanzado por una descarga durante esa misma escena, aunque resultó ileso. Gibson no presentó estos hechos como pruebas de intervención divina, los presentó como lo que fueron. Acontecimientos que nadie en el set pudo explicar, y que nadie ha podido explicar desde entonces. El frío en Matera era brutal. Caviezel, semidesnudo durante horas para las escenas de la crucifixión, desarrolló hipotermia en 2 ocasiones. Una infección pulmonar lo obligó a pausar el rodaje, pero cada vez que el equipo médico sugería detener la producción, Caviezel insistía en continuar, no por vanidad interpretativa. Según quienes estaban presentes, había algo en su mirada que había cambiado desde las primeras semanas, como si el peso del personaje se hubiera instalado en un lugar que iba más allá de la actuación. Los cambios no fueron solo físicos, y no afectaron solo a Caviezel. Luca Lionello, el actor italiano que interpretó a Judas Iscariote, comenzó el rodaje declarándose ateo. Meses después, al terminar la producción, se había convertido al catolicismo. No fue una decisión repentina ni una reacción emocional pasajera. Lionello describió un proceso gradual, una inmersión tan profunda en los temas de la traición, la culpa y la posibilidad de redención que algo en su percepción del mundo se alteró de forma permanente. Maya Morgenstern, la actriz rumana que interpretó a María, la madre de Jesús, filmó su participación mientras estaba embarazada. El equipo no lo supo hasta avanzada la producción. Esa presencia silenciosa de una vida nueva dentro de una actriz que interpretaba a una madre contemplando la muerte de su hijo añadió una capa simbólica que Gibson reconoció como algo que ningún guión podría haber previsto. Gibson también mencionó ante Rogan testimonios de personas que visitaron el set y que reportaron experiencias que escapan a la explicación médica convencional. Una joven, con una forma severa de epilepsia, según relató Gibson, dejó de sufrir convulsiones tras su presencia en el rodaje. De acuerdo con estos testimonios que Gibson presentó sin insistir en una interpretación sobrenatural, hubo múltiples casos de personas que describieron restauraciones emocionales y espirituales vinculadas a su contacto con la producción. Hay una escena que resume la visión completa de Gibson. Tras la crucifixión, el cuerpo de Jesús descansa en los brazos de María. La composición es una referencia directa a la Pietà de Miguel Ángel. Gibson no eligió esa imagen por accidente. Quería que el espectador, independientemente de su tradición religiosa, reconociera algo universal en ese momento. El dolor de una madre, la dignidad del sacrificio, la intersección entre lo humano y lo que excede lo humano. Cada encuadre de la película responde a una intención precisa. La escena inicial en el huerto de Getsemaní muestra a un Jesús vulnerable, humano, que suda como si sangrara mientras sus discípulos duermen. La figura de la tentación se desliza entre las sombras. Aparece una serpiente y Jesús la aplasta con el pie. Una referencia directa al Génesis y a la promesa primera de redención. Gibson estudió los 4 evangelios durante años, consultó textos teológicos antiguos y trabajó con asesores históricos para que cada detalle visual tuviera un fundamento verificable. No filmó en inglés. Eligió arameo y latín, los idiomas reales de aquella época, porque quería eliminar la barrera de familiaridad que el espectador tiene con las palabras conocidas. Quería que el público dejara de escuchar y empezara a sentir. Esa decisión, que cualquier ejecutivo de estudio habría descartado como suicidio comercial, terminó siendo una de las razones por las que la película atraviesa culturas e idiomas como pocas obras en la historia del cine religioso. Cuando la película se estrenó el 25 de febrero de 2004, la reacción fue una fractura. Roger Ebert, uno de los críticos más influyentes de su generación, le otorgó la calificación máxima de 4 estrellas y la describió como una de las películas más intensas que había visto en su carrera. Otros críticos reconocieron la ambición artística y la sinceridad del proyecto, comparando la visión de Gibson con la de cineastas
que exploran lo espiritual con rigor y sin concesiones, pero la controversia llegó antes que el estreno. Organizaciones religiosas examinaron el guión y expresaron preocupaciones sobre ciertas representaciones que, según argumentaron, podían reavivar estereotipos históricos vinculados al antisemitismo. No eran objeciones superficiales. La historia documenta cómo narrativas similares fueron utilizadas durante siglos para justificar persecuciones. Gibson respondió que su intención era enfatizar la responsabilidad colectiva de la humanidad, no señalar a ningún pueblo en particular. Incluyó escenas sin respaldo bíblico literal, como la de Judas perseguido por figuras demoníacas, y las defendió como interpretaciones artísticas diseñadas para transmitir verdades espirituales mediante metáforas cinematográficas. El debate, lejos de perjudicar a la película, amplificó la curiosidad pública. Personas que normalmente habrían evitado un filme religioso sintieron la necesidad de formarse su propio criterio. Comunidades religiosas organizaron proyecciones masivas. Predicadores analizaron la película desde el púlpito. Los medios examinaron cada escena. Con un presupuesto de 30 millones y una recaudación que superó los 600 millones en todo el mundo, la película demostró que existía un público masivo para narrativas que la industria había descartado como inviables. Pero lo que Gibson reveló a Rogan que generó el mayor impacto no fue lo que ocurrió en 2004, fue lo que lleva ocurriendo desde entonces. Gibson confirmó que durante los últimos 6 o 7 años ha estado trabajando junto al guionista Randall Wallace, el mismo que escribió Braveheart, en una secuela titulada The Resurrection of the Christ. El proyecto AD ha estado en desarrollo desde al menos 2016, con múltiples borradores, y una ambición que Gibson describió con una frase que dejó a Rogan en silencio. Dijo que el guión era como un viaje ácido. Esas fueron sus palabras exactas, no una narrativa lineal, no una continuación cronológica de la primera película, sino una exploración no lineal, simbólica y cósmica que abarca desde la caída de los ángeles hasta la muerte del último apóstol. Gibson quiere mostrar lo que ocurrió en los espacios que ningún evangelio describe con detalle: el descenso, la confrontación, el momento exacto en que la muerte dejó de tener la última palabra. El presupuesto estimado ronda los 100 millones de dólares. La filmación está prevista para 2026, nuevamente en los estudios Cinecittà de Roma, con locaciones adicionales en Gravina y Matera. Según varios reportes, el proyecto está planificado como 2 películas. La primera parte apuntaría a un estreno en Viernes Santo, posiblemente el 26 de marzo de 2027. La segunda parte se estrenaría el día de la Ascensión, el 6 de mayo de ese mismo año. No son fechas caprichosas. Son fechas litúrgicas elegidas con la misma precisión con la que Gibson elige cada encuadre. La cuestión de Jim Caviezel genera un debate que Gibson no ha resuelto públicamente. Algunos reportes indican que Caviezel regresará al papel con tecnología de rejuvenecimiento digital para mantener la continuidad visual. Otros sugieren que la edad del actor y cuestiones de agenda podrían llevar a un recasting. Lo que Gibson sí dejó claro es que la visión del proyecto no depende de un rostro, sino de una verdad que él considera verificable. Ante Rogan, Gibson pronunció una frase que define toda su postura creativa y personal. Considero los evangelios como historia verificable, no como mitología, no como tradición oral embellecida, sino como testimonios sostenidos por personas que entregaron sus vidas sin retractarse de lo que afirmaron haber visto. Y luego formuló la pregunta que, según quienes vieron la entrevista, cambió el tono de toda la conversación. ¿Quién muere por algo que sabe que es mentira? Rogan no respondió. Se quedó en silencio durante varios segundos. Y en ese silencio estaba contenida toda la tensión de una conversación que había dejado de ser una entrevista y se había convertido en algo más parecido a una confesión. Lo que Gibson está construyendo no es simplemente una película sobre la resurrección,
Es un desafío directo a los límites de lo que el cine comercial se atreve a explorar. Hollywood produce contenido sobre universos paralelos, viajes en el tiempo, realidades simuladas y dimensiones alternativas sin que nadie cuestione la legitimidad del proyecto. Pero, cuando un cineasta propone explorar con la misma ambición visual y narrativa un acontecimiento que 2.000 millones de personas en el planeta consideran históricamente real, la industria retrocede. Rogan, que se ha descrito a sí mismo como agnóstico, no intentó rebatir a Gibson. Lo escuchó y en varios momentos de la entrevista su expresión cambió de manera visible. No porque Gibson lo hubiera convencido de nada, sino porque la acumulación de lo que estaba escuchando, los incidentes inexplicables del rodaje, las transformaciones personales de los actores, la resistencia sistemática de una industria que financia cualquier cosa excepto esto, el compromiso de un hombre que puso su carrera y su dinero en juego por una convicción, generó algo que va más allá del acuerdo o el desacuerdo. Generó respeto. La verdad que Gibson expuso no fue una sola revelación dramática, fue la suma de todo, que tuvo que financiar solo una historia que el mundo quería escuchar, que en el proceso ocurrieron cosas que desafían la lógica, que el arte hecho con convicción genuina transforma de maneras que la industria del entretenimiento no puede replicar, y que la fe, cuando se vive con coherencia, exige un precio que muy pocos están dispuestos a pagar. Rogan no salió de esa entrevista convertido, pero salió distinto, y esa diferencia, esa grieta en la certeza de quien escucha, es exactamente lo que Gibson busca provocar con cada proyecto que emprende. Gibson cerró la entrevista con una idea que se quedó flotando en la sala mucho después de que las cámaras se apagaran. Dijo que las historias que merecen la pena son las que pueden cambiarlo todo, no las que confirman lo que ya sabemos, no las que nos dejan cómodos, sino las que nos obligan a mirar de frente algo que preferíamos ignorar. La pregunta que quiero dejarte es esta. Si la industria más poderosa del entretenimiento mundial intentó enterrar esta historia y no pudo, si un rodaje produjo acontecimientos que nadie ha podido explicar en más de 20 años, si un hombre de 70 años sigue apostando todo lo que tiene por contar lo que considera verdad, ¿qué dice eso sobre la historia misma? Si este tipo de contenido, el que va más allá de la superficie, el que busca lo que otros prefieren no tocar, es lo que te trae aquí, suscríbete y activa las notificaciones, porque lo que viene con The Resurrection of the Christ va a reabrir este debate de una forma que nadie espera. Y cuando eso ocurra, vamos a estar aquí para contarlo.